Hola y bienvenidos a uno de estos especiales que hacemos con cosas diferentes. Algunas veces son películas, algunas veces son otras cosas y esta vez ha tocado cómics. Esto es cine más cómics, tocan cómics. Pero, bueno, la idea era hacer algo sobre varias series de Marvel que literalmente más o menos hemos visto cosas puntuales de ellos y en cine, en televisión y sobre todo que tienen nivel futuro, ¿vale? ¿Por qué se llaman los secretos de Marvel? Los secretos de Marvel son los grupos secretos, ¿vale? Lo que diríamos las Black Ops, los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, de los grupos de Marvel de superheroicos. Técnicamente la agencia de espías más grande que existe en Marvel es S.H.I.E.L.D. De hecho, S.H.I.E.L.D. Ha tenido sus problemas, etcétera, etcétera. No vamos a decir nada más. Nick Fury es el genio de los espías, S.H.I.E.L.D. es lo que es. Pero fuera de todo esto, siempre han existido los superhéroes teniendo especie de gente que tapa o funciona de forma encubierta. La JL tuvo en sus tiempos a la élite, pero no ha tenido nunca muchos, digámoslo así, fuera de la ley. Hasta los Green Lantern tuvieron un grupo de gente que funcionaba sin su color, digámoslo así, sin enseñar el anillo y estas cosas. Pero bueno, esos son temas de otras editoriales. Todas han tenido en algún momento ese punto. Pero en Marvel, realmente todo era S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. era básicamente todo lo que eran espías. Si contrataban a algún espía con superpoderes o a un superagente tipo pues, Pájaro Burlón, etcétera, etcétera. Tuvieron a la Capitán América en nómina muchos años. Este tipo de cosas era bastante abierto. Realmente era bastante americano, ¿no? Muy... esto se ve. Cuando realmente la CIA no la ves trabajar. A S.H.I.E.L.D. tampoco. Pero eso no se iba sabiendo. Una de las primeras veces en las que se vio ya, literalmente, cuando entró en el mundo Marvel, gente como Brian Michael Bendis, entró Hickman, entró toda esa nueva generación a partir de lo que fue más o menos principio de siglo y lo que es la llegada hasta la Civil War, invasión secreta, Civil War, etcétera, etcétera. Todo ese reinado oscuro, todo ese gran cambio que hubo en Marvel, se optó por crear algunas cosas. La primera fue esto. Actualmente esto es un tomo Marvel Deluxe, era precioso el formato y con todas las portadas y todo esto. En Deluxe también está bastante bien. Si alguien se ha dado cuenta, tengo la versión Panini y tengo la versión americana. Sí, lo sé, soy muy friki. Me compré todas las grapas 2 veces. No pude evitarlo, ¿vale? Está dibujado por Gabriele Delotto, está escrito por Brian Michael Bendis. Es la Secret War o la Guerra Secreta de Nick Fury, la llamaron muchas veces, ¿vale? Si os dais cuenta, hicieron algo muy parecido que a mí me encantó en cuanto a las ediciones. Esto hay que agradecérselo mucho a Panini, que hizo una edición muy cercana en cuanto a grapas. Lo hace muy a menudo, pero realmente no tenemos un mercado como para poder tener todas las opciones y todas las versiones americanas que hay, que son brutales. Secret War trataba de un grupo de superhéroes que Nick Fury reclutaba para estudiar algo que había descubierto. Lo que ocurre es que ningún superhéroe cuando empieza el cómic se acuerda de ello y reciben ataques. Todos son atacados por gente específica, con armaduras, por una razón específica. Es una guerra secreta, una guerra de inteligencia, ¿vale? Del mundo superheroico con referentes superheroicos, con enemigos, en este caso con armaduras y cosas así. Y venía un poco a beber de las guerras de las armaduras de Iron Man, que tuvo 2 de ellas, una con John Byrne, una anteriormente con David Michelini. Aquel tipo dibujaba McBride. La época de John Byrne fue con Romita, pero bueno, eso es muy antiguo y era muy específico en Stark. En este caso esto dio pie a que se dieran cuenta de que la opción que tenían de los superhéroes de tener grupos secretos, acciones bajo mano, de una forma fuera de la opinión pública y fuera sobre todo de sus trajes, pareció curioso. Entonces llegó lo que era el Reinado Oscuro. ¿Recordáis cuando contamos tantas veces? Hablamos del Reinado Oscuro, cuando Norman Osborn llegó a dirigir Hammer, que sustituyó a S.H.I.E.L.D., que llegó a crear los Vengadores Oscuros, su propia versión. Los Vengadores eran la fuerza de élite del gobierno estadounidense, que llegó a ser el favorito del presidente, etcétera, etcétera. Eso era el Reinado Oscuro. Es muy largo de contar, pero eso era el primer gran cambio que se hizo en Marvel tras la Civil War, y es que esta vez los malos ganaban. Nunca había pasado en Marvel que pasara algo así de radical. En esa época, Brian Michael Bendis llamó a un amigo suyo, que me he olvidado de enseñarlo. Es un especial que se salió con lo de la Secret War, de los archivos de Nick Fury, que complementaba eso. Me he olvidado de enseñar cosas de vez en cuando. ¿Pasa algo? O sea, tengo una memoria de grillo. Esto es Guerreros Secretos. Esto es una serie en la que Nick Furia creaba un grupo de hijos de o de superhéroes, tipos con superpoderes, lejos de los grupos, para formar lo que llamaban grupos Oruga. Aquí salía un druida, salía el hijo del hombre absorbente, salían varios más, y era un grupo de inteligencia que se les descubrió uno de los grandes secretos del mundo Marvel, y es que S.H.I.E.L.D. en realidad
no era una empresa, no era, perdón, una agencia gubernamental, sino que era una creación que Hydra hizo infiltrándose en el gobierno para dominar Estados Unidos. O sea, estábamos hablando de que lo que vimos en Capitán América, Soldado de Invierno, viene de aquí. O sea, esa idea de que Hydra está metida en el gobierno, etcétera, etcétera, no es de las películas, es de un cómic. Este cómic es anterior a la película, muy anterior. Y de hecho tenemos esa gracia de que lo ideó Brian Michael Bendis y con Jonathan Hickman, actual gran arquitecto mutante, antes gran arquitecto de los Vengadores, y que juntos tuvieron esa idea. De hecho, Hickman siempre en entrevistas ha dicho aquello de cuando Brian Michael Bendis te pide que trabajes con él y luego te deja una obra, no le puedes decir que no. Es así de simple, porque es lo que él dice, ¿no? No puedes decirle que no a Brian Michael Bendis. La historia estaba muy bien y además, bueno, las portadas son de Jim Cheung, pero los interiores son de Stefano Caselli, la mayoría, también hay algunos otros autores, pero vamos, en su mayoría Stefano Caselli, Giulietta después, etcétera, etcétera. Pero esto era una guerra contra grupos de Hydra, contra Leviatán. Leviatán, que salía después en La Agente Carter, también nació aquí, que es una especie de Hydra ruso. También nació en Guerreros Secretos. Otra vez volvemos a lo mismo, los cómics son el origen de todo lo que vemos en audiovisual. ¿Por qué? Porque están bien, cuando están bien hechos es la mejor forma de crear algo, es coger algo que funciona. En el grupo estaba Quake, sabéis quién es, ¿no? Estaba en Los Agentes de S.H.I.E.L.D., en la serie de televisión, y creaba un grupo llamado Los Guerreros Secretos durante, creo que fue la quinta o temporada, cuarta, algo así. Básicamente, para que lo entendáis, otra vez no era una historia propia, sino que cogieron algo de los cómics. De hecho, aquí salen varios hijos. De hecho, Jojo, que sale en Agentes de S.H.I.E.L.D., fue creado en esta serie. Ese personaje fue creado en esta serie, la corredora que es Jojo, la superveloz, aquí. O sea, volvemos a lo mismo. No es algo que ellos inventaran, era un grupo de agentes secretos con superpoderes que Nick Fury utilizaba para atacar a Hydra, después a Leviathan y luego crear una guerra entre ambas formaciones, sobre todo para destruir los secretos de Hydra a Von Strucker y compañía. De hecho, es una muy buena historia, muy bien contada, y creo que esos 27 números que duró fueron, si no lo mejor, de lo mejor que Marvel ha tenido en mucho tiempo publicando. Y os lo digo en serio. De hecho, también ahí Hickman juega con sus famosos diagramas, con explicaciones, mapas y todo esto. De ahí empezó a hacerlo ya lo hacía en sus épocas yo qué sé, en Daily News, en Pax Romana, en compañía, sus cómics independientes. Aquí también el ejército lo hace muy bien. La verdad es que cuando acabó esto dejó muchos secretos abiertos, acabó Guerreros Secretos. Hickman no es un tío que se pegue toda la vida. Y esta serie había llegado a un punto que se había entrado básicamente cuando Hammer sustituyó a S.H.I.E.L.D. La serie continuó, llegó todo el Reinado Oscuro y cuando llegó el fin del Reinado Oscuro, ellos tomaron parte en ese fin del Reinado Oscuro. Esto empieza más o menos en Invasión Secreta, para que lo entendáis, y continúa durante todo el Reinado Oscuro hasta el final del Reinado Oscuro, más o menos. Cuando ganan es cuando se queda S.H.I.E.L.D. Restaurado de una forma diferente. Sobre todo lo más importante de la serie es que al final de la serie Nick Fury básicamente se retiraba. De hecho hay un momento muy bueno cuando descubren que la condesa Allegra de Fontaine, que era la típica el amor de toda la vida de Furia, era una traidora, y en un momento dado el final del cómic es aquello que están hablando de Capitán América resucitado después de todo esto, hablando con Dum Dum Dugan, le dice aquello de ahora que se ha retirado, ¿qué va a hacer Furia? Y es aquello de, pero por Dios, ¿no lo sabes? Los gatos atrapan ratones, los policías atrapan cacos, y ese va a rescatar a su novia. Y es la escena de van a detener a la mujer, van a meterla en prisión, y está el otro diciendo, bueno, va, es una prisión, de esto me tardo 3 minutos en sacarla. Eso era el gran final de Nick Furia para mí, que deberían haberlo dejado ahí. Olvídate de Furia. Luego sacas a Nick Furia Jr., que es otro mundo, que es el de Samuel L. Jackson, por las películas, se hizo así. Pero no me hagas pecado original, que realmente es intentar descargarte y destruir un personaje que no deberías haberlo tocado ya. Ahí lo dejaron perfecto. La gracia es que esta serie devenió a esto, ¿vale? S.H.I.E.L.D. Otra serie que Hickman acabó exactamente hace un año, pero la tuvo colgada casi una década, donde hablaban de S.H.I.E.L.D., porque S.H.I.E.L.D. y Sword y Spear, básicamente lanza, escudo y espada, eran la creación de muy antigua. De hecho, se supone aquí aparece Isaac Newton, Leonardo da Vinci. Tenéis a Nostradamus, todos historias de
grandes nombres que crearon el universo Marvel desde el principio. Te rondan los grandes secretos de Marvel. Le encanta Jonathan Hickman, las confabulaciones, las conspiranoias, y es genial, ¿vale? Es genial la serie también. El problema es que estaba a mil cosas, Hickman lo dejó, Weaver no podía dibujar, y el final fue un... hostia. Y haces tú, hijo... Pero es lo que hay. Te dan esa clavada pues por el final. Pues porque es lo que hay, quiero decir. No tenían el tiempo. Hickman ahora ya una estrella, podía venderse en cualquier lado. Y decidió pues que tenía mucho trabajo y lo dejaron colgado durante muchos años. Tiempo después reaprovecharon el nombre de Guerreros Secretos para sacar esto. Matthew Rosenberg, una maravilla. Javier Garrón, ahí sí que os digo algo. Este tío es muy buen dibujante. Garrón es español y es muy bueno, le espera un futuro tremendo. Pero esta serie era aburrida, así de simple. Era una continuación que no era una continuación, cogían uno de los personajes que era Quake, Tremor y hasta Temblor, te la ponen y colocan a los que les dé la gana. ¿Qué ocurre? Ponen literalmente todo inhumanos, son todo inhumanos, y tiran los guerreros secretos y haces... Respondía a retraerlos otra vez por el imperio secreto de Spencer, cuando Hydra se demostraba que Capitán América era parte de Hydra y dominaba en Estados Unidos y todo esto. Recuperar el concepto de guerreros secretos no estaba mal, porque sí que está relacionado con Hydra, pero no funcionaba ni para adelante ni para atrás, así de simple, ni funcionaba. Pero después de todo esto y todo esto, se quedó un poco colgado. Pero, antes de esta última serie que he hablado, cuando acabó S.H.I.E.L.D. y acabó el Reinado Oscuro, resulta que el Capitán América había vuelto a la vida, pero no era el Capitán América, era Bucky Barnes. James Bucky Barnes se convirtió en Capitán América, ese Capitán América diferente era el Soldado de Invierno. Pero con el regreso de Steve Rogers, él se dio cuenta de una cosa muy importante, y es que hay muchos enemigos que no tienen por qué ser solo supervillanos públicos, sino que hay muchos escondidos en las sombras. Así que había que pelear con ellos y evitar amenazas que estaban creciendo y surgiendo de ahí. Ser proactivos. Eso nos da aproximadamente en al principio de la primera década del siglo XXI a los Vengadores Secretos. Que de hecho es una reunión de héroes muy ecléctica que hizo... Esto lo empezó Ed Brubaker y era porque ya tengo al Capitán América en la serie Capitán América que escribo, pero quiero a Steve Rogers. Así que me dejan montarme esto y cuento la historia de Steve Rogers, un grupo básicamente de superhombres que utiliza como espías. Continuando el género noir que metió en Capitán América y todo el tema de espionaje y de trabajar en las sombras. Está muy bien, la verdad. Luego varios volúmenes, en España se hizo todo en grapa. Luego hablaré de lo que se puede encontrar y lo que no. Y la gracia es que por esta serie, después de Brubaker, pasearon nombres como Warren Ellis, Nick Spencer, Rick Remender, Alex Scott. O sea, era genial el número de guionistas buenos que había. Problema, la serie venía a locura al final con Alex Scott, el segundo volumen era extrañísimo, la desaparición de Nick Furia hizo que cambiaran todo, al final el grupo se convirtió de ser unos Vengadores a literalmente ser un grupo básicamente de S.H.I.E.L.D., un grupo encubierto de S.H.I.E.L.D., que esa es la época que le toca a Spencer y después a Alex Scott, hizo lo que quisieron. Devenía una serie bastante más loca, pero bastante peor en cuanto a calidad. Y eso que tenían algunos portadistas y algunos dibujantes muy buenos, pero la serie la verdad es que había perdido el rumbo y se convirtió en algo que no pudieron aguantar y lo cerraron. Es así de simple. Vengadores Secretos, uno de sus grandes problemas fue que todos los grandes eventos le dieron pal pelo. O sea, cosas como V vs X tuvo que entrar en la serie y afectar. Y este es Marvel, el Capitán Marvel original, que lo resucitaron en esta serie. Después de haberlo tenido muerto y todo esto lo trataron aquí puntualmente, no era él, todo lo que queráis explicar, pero se dedicaron a, con los grandes eventos, dar unas patadas enormes y gigantescas a todo lo que se había hecho. Vale, era original, era un cambio, era volver a empezar, ya, pero el problema de todo eso fue que todo ese cambio genial, increíble y enorme acabó destrozando la serie y todo lo que ocurrió realmente era puntualmente externo a los grandes eventos, no influenciaba en casi ninguno. En Weaver sí que tuvo su importancia, pero a la larga se convirtió en una serie secundaria que, bueno, pues estrenaron agentes de S.H.I.E.L.D. por los agentes de S.H.I.E.L.D. y Vengadores Secretos se acabó convirtiendo en algo que intentaba ser más adulto, más oscuro y al final se convirtió en algo más loco que no funcionaba. Es así simple, no funcionaba. Por mucho que me guste el Scott, no funcionaba. Y eso eran los dos grandes grupos de seguridad que se iniciaron en esta década. De hecho, para que entendáis una curiosidad, cuando esto se estrenó, ¿vale? Ya habíamos pasado todo lo que os he contado de S.H.I.E.L.D., pero era la época cuando se estrenó
Estamos hablando de 2012 y ya lleva varios números hasta que lo encuentre. Dios mío. Vale, la publicidad de Thor, la película. De acuerdo, y después... Vale, las publicidades de las películas. ¿Por qué? Pues porque se acercaba el primer gran evento Marvel en el cine y se estrenaba. ¿Vale? Próximamente en cines. O sea, todo lo que os he contado lo habéis visto en las series, en las películas y curiosamente ya estaba escrito en cómics mucho antes. ¿De acuerdo? Por eso cuando alguien dice eso es original, pues es original si no has leído. Puede estar bien adaptado, puede estar mal adaptado, pero ya lo has visto. Esto eran los grandes grupos, de lo que diría yo, de mundo Vengadores. Sabéis que muchas veces cuando hablo del mundo Marvel, hago tres grandes grupos, que es el planeta Spider-Man, que se podría decir, el universo Spider-Man, porque es su mundo, funciona, tiene relación con todos, pero dentro de Spider-Man es Spider-Man. El mundo Vengadores, que es un poco el mundo de héroes en general, que es donde los Vengadores, los superhombres y todo esto funcionan. Y luego tenemos el mundo mutante, que también le pasa como a Spider-Man. Sí que tiene relación con el mundo normal, pero funcionan con sus reglas casi. Son tres grandes bloques. Dentro de las editoriales un poco es la línea. De hecho hay editores en jefe para cada una de estas zonas. Vengadores, mutantes, Spider-Man. Hay editores separados en jefe. De hecho esto también significa que suele ser un auténtico follón, dicho claramente, follonazo, el poder muchas veces enterarte de cómo van enlazadas porque puede ser caótico. Pero antes de todo esto, y cuando digo antes de todo esto, existió... Después de los Guerreros Secretos llegó el X-Force, pero los X-Force originales creados por Craig Kyle, Christopher Jost con Clayton Crane. Clayton Crane es uno de mis dibujantes favoritos, yo lo descubrí en estas rapas. Me encanta, me maravilla, me parece una pasada. Es un tío que en un número de Rai, de Valiant, fue capaz de hacer literalmente, para que lo entendáis, un slow motion de una gota de agua a través de una página. Tú podías ver el ritmo a través del movimiento de la página sobre las viñetas. Mientras había una pelea, o sea, era un slow motion en papel, que es dificilísimo de hacer, y lo hizo clavado. Me encanta como dibujante. Este cómic, bueno, después los guionistas fueron votando, estaba Fernis, que hubo muchos. Esto también devino a una gran serie, ¿vale? Esto es lo que había en aquel tiempo. Esto se mezcló con Necrosa, le pasó lo de siempre. Cuando lo mezclas con otras series, peta. Estos X-Force eran la idea de cuando se unificó la Nación X, la Nación Mutante. Cíclope tuvo una idea y es tener un grupo de operaciones negras, de Black Ops. De gente que no tuviera problema en matar, en hacer lo más duro que se pudiera y literalmente de hacer lo necesario para que todo funcionara. Sendero de Guerra, X-23, y luego tienes a Loba Venenosa y a Lobezno. Todos con el famoso traje gris. ¿Por qué lo digo? No llevaban sus trajes oficiales, llevaban unos trajes grises y negros. Con los ojos rojos que eran las lentes de visión nocturna, etcétera, etcétera. Esto ha devenido en muchas cosas, pero eso era la base de lo que hizo. De hecho, metieron a Domino, más posteriormente, y se hizo esto, una doble gráfica única. Curiosidades de esto. Craig Kyle y Christopher Jost fueron los creadores de X-23, que luego aparece Nix y compañía, pero aquí es cuando pudieron trabajar en ella, después de haberle echado su miniserie y todo esto. Aquí trabajaron, y aquí empezó a ganarse esa popularidad de X-23. La que fue Lobezna, la que ahora mismo vuelve a ser X-23. Laura probablemente estará encantado de eso. Esto funciona durante un tiempo, es muy divertido, está muy bien dibujado, pero acabaron como siempre ocurre. En Marvel, normalmente con tantos problemas, las series que pueden acabar como estas las cierran y las reinician una y otra vez. Pero en este caso, mientras decíamos, jo, pues qué lástima, se hace una serie que era entretenida, divertida, estaba dibujada genial, pero el crossover de Necrosa, el complejo de Messi, el complejo de Messi, etcétera, machacó la serie. ¿Para bien o para mal? Depende mucho de los gustos. A mí me gustó Necrosa, no me pareció mal, y Complejo de Mesías no me parece mala. No me parecen notables, pero están bien. Dentro de lo que pueden haber sido. Pero lo bueno es que esto le permitió a un hombre, Rick Remender, crear esto. Imposibles X-Force en España, Astonishing X-Force. Siguen siendo el mismo grupo de Black Ops, en este caso mucho, mucho, mucho más loco. El Arcángel, lo ves, lo repetimos, Mariposa Mental, Phantom-X, creación de Grant Morrison en su época en los X-Men, y aquí escondidico, se ve menos, Deadpool. De hecho, la gracia, bueno, vais a la portada de Bianchi. La gracia es que esto empezó a dibujarlo Jeromo Peña, luego estuvo Sat Rivich,
Mark Brooks, o sea, aquí hubo una cantidad de dibujantes, se cuidaron el lado gráfico, lo cuidaron a un nivel brutal. Toda la serie tiene un arte, o sea, brutal. También pasó por aquí Greg Tocchini, estuvo Mike McCone, o sea... Y después esto devino a una serie que continuaba todo esto, que era estos Impossible X-Force, que fueron únicamente 2 tomos, con Sam Humphries. Esto, para que lo entendáis en conceptos personales, esto destrozó completamente el legado que había dejado Remender con su serie. Remender había mejorado los X-Force y estos lo dejaron en la purria. Luego llegó Cable y X-Force, otra vez a la purria. Machacaron X-Force, el concepto que había, después de haber sido un grupo muy diferente. Había pasado por mucho, pero esto sí que lo tenéis. Llegó Hickman con la recreación con House of X y Powers of X, Dinastía de X y Poderes de X, Potencias de X. Y cuando acabaron esas sagas, recreó los X-Force como un grupo tipo la CIA, o sea, de inteligencia, operaciones negras y encubiertas. Volvíamos, Hickman no es tonto, y volvió a retrotraerse todo lo atrás que pudo a su obra de Guerreros Secretos, pero fijándose en lo que había hecho Remender. ¿Qué ocurre? Hickman es listo y además se lo dejó todo a Benjamin Percy, un guionista que está muy adecuado para esto porque le encanta desde el género negro, de hecho podéis leerlo en la larga noche, le encanta las espías, le encantan las conspiraciones, leeros su Green Arrow, veréis esas grandes conspiraciones. Le encanta la tecnología, leeros su Nightwing, veréis ahí todo ese punto. Y eligió muy bien ahí Hickman para su obra. Yo estoy muy contento con X-Force. Ya veremos después de X of Swords, 10 of Espadas, X of Espadas, X de Espadas, como queráis decirlo. Y estos son los grupos secretos más importantes. Luego han habido pues, los agentes de Atlas, que los recuperaron para la Guerra de los Reinos, que eran un grupo muy diferente porque era Jimmy Wong, de hecho fue recuperar personajes de no os digo edad de oro porque no existió ese concepto de edad de oro en Marvel, sino personajes antiguos se desecharon, los volvían a englobar, recuperar, los agentes de Atlas. Y había otras, yo que sé, por ejemplo Mortaja tuvo un grupo también propio de villanos, él era un héroe y hacían cosas de héroes, pero eran un grupo de villanos que no sabían que eran héroes. Ha habido muchos así, pero estos son los principales que han tenido una serie. Estos son los guerreros secretos de la Marvel. Ahora, vamos a ver cómo conseguir todo esto. Más difícil. Desgraciadamente es bastante más difícil. Guerreros Secretos solo se ha editado en grapa. Lo que significa que podéis conseguir la Secret War en Marvel Deluxe. ¿De acuerdo? Es un tomo. Fácil, muy fácil de conseguir. Guerreros Secretos solo se ha editado en grapa. De hecho, toda la época de Imperio Secreto se ha reeditado en tomos, pero todavía no tenemos una edición de esto. Sí que se ha anunciado para este año. Tendremos Guerreros Secretos la posibilidad de comprarlo. ¿De acuerdo? Shield. Con Shield Resolución. Esto podéis todavía conseguirlo en grapa. Es fácil. A Dios gracias, el hecho de que hubiera un número 11 final para cerrarlo todo hizo que se conservaran muchos números y muchas librerías. En Mil Comics, por ejemplo, te puedes conseguir los 11 números de tirón. Los Guerreros Secretos ya no sé si los tenemos completos en grapa. Ya lo siento mucho, pero se puede esperar a la recopilación. Tiempo hay de sobra, chicos. Tiempo y material hay de sobra. Esto ya es más problemático. Esto, lo siento mucho, los 54 números que hay es más problemático. Estamos hablando de casi... son unos 5 años de publicación y no están todos disponibles. Hay muchos descatalogados. Lo extraño es que estos de la heroica, ¿vale? Esto sí que se ha llegado también. Estamos muy dentro de la heroica. De hecho, hemos sobrepasado ampliamente todo eso porque hemos llegado al Marvel Now. Esto está englobado en ese principio de la heroica hasta Marvel Now y no se ha reeditado. Yo creo que está en planificación, pero volvemos a lo de siempre. Entre el parón de este año y la cantidad de material nuevo que hay, el recuperar muchas veces todo eso es problemático. Problemático en cuanto a que es difícil hacerlo. Siguiente momento, difícil para conseguir, y esto os lo digo así, esta X-Force. Este X-Force es más difícil de conseguir porque únicamente se publicó en grapa. No todo, ¿vale? La parte del complejo de Mesías y de Necrosa que está dentro se puede conseguir todavía. Sobre todo el de complejo de Mesías, que engloba mucho de su serie, está dentro de la Patrulla X, complejo de Mesías, todo el tema del Mesías, la saga de la guerra del Mesías, en el complejo de Mesías, ¿vale? Y todo esto aparece parte de esta serie, pero no está completa. Difícil de conseguir, lo sé, pero está... Oye, para eso tenéis que buscar. Esto es fácil de conseguir, se puede seguir pidiendo la novela gráfica original de Lobezno y Domino haciendo el X-Force, haciendo el burraco. Se puede.
Imposibles X-Force. Aquí tenemos un problemita gordo y es, se pueden pedir los tomos todavía, se pueden conseguir, pero algunos de ellos son escasos. O sea, si queréis hacerosla tendríais que correr porque probablemente acabará desapareciendo. Yo creo que esto acabará apareciendo en un Marvel Heroes o en un Marvel Collection, pero todavía no está confirmado, así que no se sabe todavía cómo va a aparecer ni dónde. La siguiente, la Impossible X-Force de Sam Humphries, es perfectamente posible pedirla y conseguirla. Pero bueno, esto es un repaso corto que he hecho algo de cómic. Quería hablar sobre los guerreros secretos, los agentes secretos, los héroes secretos, los señores que se encargan de limpiar la basura debajo de la alfombra de los grupos de superhéroes. Es corto, ha sido poco, me he quedado en Marvel, algún día puede que vaya a DC. No pienso hacerlo en DC porque en DC hay 1.000.000 de grupos ocultos, lo siento. O sea, hay tantos grupos de espionaje, ya os digo, desde la agencia de superhumanos, desde Argus, si te metes ahora al Leviatán, que existe en DC también para eso, te puedes encontrar que es que hasta Cadmus lo puedes considerar algo parecido. Hay demasiadas en DC. En DC jugaron con esto hace tanto tiempo que llevan dándole vueltas a mucho y funciona, pero es que llevamos muchísimo tiempo viéndolo y es mucho más difícil, sobre todo por la mala publicación que ha habido en España. A ver si CC arregla esto publicando Jaque Mate o otra serie también de espionaje con superhéroes. A ver si publica, y acaba de publicar entero los 6 secretos que a mí me encantaría de Gail Simon, que la adoro, la serie y a ella. Pero bueno, en Marvel esto es lo que tenéis, ¿vale? Si queréis ver un poco el bloque completo de lo que sería esto, sería todo lo de X-Force en versión Black Ops. La leche, lo que pesa. Esto sería lo de Guerreros Secretos, Secret War Guerreros Secretos, añadiéndole el tomito final. Pesa, aunque no lo parezca. Y esto, leche. El folio no, el folio se ha quedado pegado. Sería Vengadores Secretos. En total, Vengadores Secretos unos 54 números. Esto contando Secret Wars sería, y esto 38 unos 42 en cuanto a Guerreros Secretos. Y esto son muchos tomos, o sea, se lo voy a poner a calcular. Vamos, tenéis como unos 200 cómics que podéis tener de superhéroes peleando en las sombras, siendo un poco más malvados, un poco más sangrientos y mucho más alejados del canon típico de Marvel. Espero que les haya gustado. Si no os ha gustado, me dejáis dislike. Si os ha gustado, dejáis like. Ya sabéis, retitular, suscribiros. Hablamos de cómics, hablamos de cine, hablamos de cualquier cosa que se nos ocurra que tenga cierto nivel de interés para nosotros, para vosotros. No, para nadie más. Así que pasadlo bien, disfrutad, leed mucho. O sea, es que leed mucho, tío. Eso es lo importante, sí. Lo importante es que leáis lo que sea. Y si vais a ver películas, recordad siempre: Marvel o DC, todas las películas tienen su propia forma, tienen su propia historia, tienen sus propias reglas, pero la mayor parte de las ideas ya han sido sacadas en papel. Ya existían. No os engañéis.